La Fundación Carolina. He ganado más de 7 becas internacionales. De la beca Luis Vides. Yo soy Margarita Jaramillo, tengo 31 años, vivo en Medellín, Colombia. Soy ingeniera forestal y llegué al mundo de las becas porque ya llevaba un tiempo, varios años, con la idea de querer hacer una maestría en el exterior. O sea, yo ya viví, pues hace 10 años había vivido fuera del país como au pair y me gustó la experiencia del intercambio cultural y bueno, quería volver a hacer ese intercambio cultural, pero esta vez pues con el estudio. Y por cosas del destino llegué a ti. Ok, y tú tuviste esa experiencia ya. Bueno, es interesante porque tú ya viviste en el extranjero, ya tuviste experiencia que nos comentas. ¿Y qué te llevó al extranjero? ¿Qué te hizo hace algún tiempo ya pensar en que existía esa posibilidad de hacer ese tipo de estancia, intercambio, digamos así, en el extranjero? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo percibiste? ¿Cómo comenzó eso de ahí? Bueno, pues cuando estuve la primera vez por fuera del país, yo tenía 21 años y a mí se me abrió el mundo totalmente. Era la primera vez que yo salía del país, o sea, todo fue la primera vez. Ujú. Entonces, llegué enamorada de esa experiencia porque me di cuenta que el mundo era más que el lugar donde yo estaba, me di cuenta que la gente pensaba de muchas formas, tuve que romper también muchos paradigmas acerca de nuestra cultura, la forma en la que hacemos las cosas. O sea, fue una experiencia completamente nueva y eso finalmente lo construye a uno como persona. Ujú. Entonces, cuando volví, siempre estuvo en mi mente y en mi corazón, yo quiero volver a tener esa experiencia, porque cuando uno sale del país siempre queda con ganas de querer más. O sea, es Ujú. algo como desde el espíritu, desde adentro que le dice a uno como, o sea, sal porque hay mucho todavía que conocer, mucho que aprender. O sea, al final la experiencia y el propósito de todo esto es aprender de los demás y darse cuenta que uno es una aguja en un pajar, literal. Exactamente. Y me imagino que tú cuando ya saliste y tú dices, no, ese crecimiento personal, toda esa parte que tú aprendiste allá, ¿cómo fue al regresar a tu país? ¿Te encajaste rápido? ¿Querías salir? ¿Ya tenías en tu cabeza eso? ¿Querías irte al extranjero nuevamente? ¿O cómo fue? Cuéntame un poco esa No, experiencia. no, yo tenía un plan, pero fracasé en el plan. O sea, de los ¿Cómo fue? 21 a los 31, o sea, pasaron 10 años y pasaron muchas cosas. O sea, yo volví a terminar mi carrera. Me Ujú. faltaba un año para terminar. Bueno, volví, empecé a trabajar, o sea, lo normal de cualquier persona. Ujú. Y en vacaciones, cuando yo pedía vacaciones del trabajo, me iba para Estados Unidos. Ah, Los ya. contactos con los que estaba allá, porque quedé muy bien relacionada, entonces paseaba, pues mantenía los contactos y volvía. Ujú. Y recuerdo que la última vez, justo antes de pandemia, yo ya estaba cansada del trabajo en el que estaba, me sentía estancada profesionalmente y me di 6 meses como sabáticos. Dije, no voy a renunciar, voy a ir a Estados Unidos, no me quedé 6 meses, de hecho me quedé 4 nomás. Voy a estar allá y voy a decidir qué quiero hacer. Entonces, en ese proceso dije, quiero volverme, en ese momento era Estados Unidos solo la única opción que había en mi mente, que ese fue también el primer error. O sea, yo pensaba que Estados Unidos era la única opción. Ujú. Entonces me fui, estuve allá 4 meses y volví a Colombia a tramitar la visa de estudiante. Eso fue justo antes de empezar pandemia, todavía no sabíamos Ya. que iba a llegar Sí. pandemia ese diciembre. Y ya tenía mi vida planeada, o sea, yo ya sabía en qué universidad iba a Sí. estudiar, ya sabía qué curso iba a empezar, o sea, yo ya había planificado en mi mente los 3 años siguientes. Ya. Y resulta que me bajaron de ese bus. Llegué y la embajada me negó la visa Uh. de estudiante y me quitó aparte de todo la de turista. O sea, yo hoy no tengo visa de turista americana. Me la quitó y ahí yo pregunté, yo, pero ay, ¿cómo así? Porque pues es que tiene que ver lo uno con lo otro. Pues no me dice la de estudiante, listo, pero ¿y la de turista? ¿Por qué? Y lo único que me respondió la embajadora fue como, por literal, tal cual, como por si de pronto le dan ganas de volverse a quedarse de ilegal. O sea, fue como, Ujú. yo como, bueno, pues claramente yo no iba a hacer eso porque en mi Ujú. mundo, en mi realidad, yo sabía que estar en la ilegalidad no era una opción para mí, o sea, no la tenía como opción. Entonces me obligaron a quedarme aquí en el país. Obviamente, pues fue otra vez como, yo ya tenía mi sueño y mi plan armado de construir todo eso y empezar, bueno, plan B, ahora busque trabajo, adáptese a las nuevas condiciones y bueno, me fue bien pues porque viví otras experiencias, pero a medida que fueron pasando los años,
siempre había algo que me impedía viajar. No Ujú, sé. Yo creo que en el fondo, ahorita viendo todo en perspectiva, era porque algo no había hecho clic en mí, que ujú, eso fue de hecho una de las cosas que más me conectaron con tu mensaje ujú, cuando hablas. O sea, no es ir a hacer una maestría por hacerla, es algo que realmente haga clic y que se alinee con tu propósito de vida, como ujú. persona, como profesional, como ser humano. Y yo pienso que eso era lo que me faltaba todo este tiempo. O sea, yo estaba en un Bien, afán de irme, muchas veces de pronto por escapar aquí a una realidad, ujú, que uno piensa que escapar es como la solución, como que, ay, bueno, me voy ya. O sea, no, o sea, no siempre es la mejor solución. Y a mí la vida me obligó a quedarme en Colombia todos estos años wow, y yo creo que me dijo en algún momento, bueno, ahora sí estás preparada después de que, o sea, pasaron dentro de la vida sucesos así como claves que marcaron, ujú, fue cuando estaba tramitando otra vez, intentando postularme para una beca, buscando maestrías, ya había presentado en su momento el IELTS otra vez, me accidenté. Entonces, ese accidente fue muy grave, que truncó el proceso así abruptamente. Entonces ya, pues no pude continuar con ese proceso. Ya después cuando lo volví a intentar, como al año siguiente que volvió a mí, cosas de la vida, monté un negocio y monté un café. bien, Y eso fueron estos 2 últimos años y el café, ese emprendimiento que tuve o sea, me dio 3 vueltas, pero fue muy bueno. O sea, ahí me di cuenta de todas las capacidades que tenía, de lo que era realmente capaz y obviamente cometí muchos errores en el camino. ujú, Y todo al final se dio que después de 2 años cerré el negocio por muchos motivos, pero uno de esos fue que en algún momento me pregunté, ¿esto sí es lo que quiero para mi vida? O sea, yo decidí montar un negocio fue por la idea de alguien más y me dejé llevar, ese sí era mi propósito inicial y ahí fue como durante esas reflexiones que me di cuenta de que, es que mi sueño siempre ha sido irme del país a hacer la maestría, ya tengo 31 años, llevo 10 años pensándolo o intentándolo, pero pues intentos fallidos, es ahora o es nunca, o sea, es como exacto. ya, lo tengo que Exactamente. hacer. ¿Es ahora o es nunca? Ajá. Y te digo, en menos de 6 meses hice lo que no puedo hacer en 10 años. O sea, Wow. literal. O sea, fue un proceso muy lindo, pero parte de ese proceso fue gracias a ti. No sé cómo llegué a ti, porque el año pasado, claro, cuando volvió mi idea de otra vez de querer viajar, pues en Instagram yo empezaba a buscar como información y yo creo que el mismo algoritmo va trabajando y cualquier día me apareció una publicidad tuya y eso de que uno está con el celular o sea, es como que uno no lo piensa 2 veces, yo no lo pensé 2 veces, yo, esto es lo que necesito, o sea, esto es para mí, punto, o sea, más me demoré en hacer el proceso de pago que realmente en pensarlo. Y ahí, pues, ahí es cuando yo digo que este era el momento, porque fue cuando realmente hice clic, o sea, que pude aprender de las experiencias y por eso fue que el proceso fluyó tan, pues no fue fácil porque obviamente hubo una disciplina detrás para poder hacer las cosas, como tú lo dices en muchas de tus tutorías y del material, pero no fue un proceso sufrido, o sea, fue como, bueno, tengo mi plan, súper juiciosa hice mi plan, mi estrategia, seguí las recomendaciones tuyas, pues soy ingeniera, entonces al ser ingeniera también tengo ese lado muy estructurado y pues fácilmente se dieron las cosas. Cuando menos pensé era que ya había aplicado a las universidades y que ya me habían dado respuesta. Yo como, ¿cómo así? O sea, ¿en qué momento pasó todo eso? Empecé en noviembre y en febrero ya tenía respuesta, presenté el IELTS porque ya se me había vencido. Ujú, Bueno, pues ahí viene porque tengo bases de inglés y siempre me ha gustado el inglés, nunca lo he dejado de estudiar, entonces pues no tuve que hacer ese esfuerzo de muchas personas que empiezan desde cero para presentar un examen de estos. Entonces en un mes lo preparé, pero fue de mucha disciplina y dedicación. O sea, fue. excelente. Mira, tú tocas aquí algunos puntos interesantes que me gustaría entender y tú tocas algunas cosas que ya voy a regresar, pero me llamó mucho la atención lo que dijiste aquí. Es que tú no pensaste mucho, ¿no? En tomar la decisión. Tú dijiste, perfecto, esto es para mí, más te demoraste pagando. Y ¿qué es lo que tú viste de nosotros? ¿Viste tal vez uno de nuestros eventos? ¿Viste, participaste en un evento? ¿O solo fueron las clases de los domingos? Cuéntame un poco cómo fue en ese momento en que dijiste, perfecto, esto es para mí. Yo asistí a la semana que haces, como se Ya. me olvidó el nombre, las becas, o como que haces Ujú, unas semanas, una semana donde das clases ujú, gratis y que te prepara, pues es como un abrebocas de lo que va a ser la mentoría. Eso fue creo que en octubre, no recuerdo bien, porque yo sé que yo entré en la mentoría para noviembre.
Entonces eso debió haber sido como un mesecito antes. Y esas clases fueron lo que me convencieron, bueno, a ver, primero como persona, o sea, claramente el tema económico es importante al momento de hacer una mentoría, pues porque naturalmente eso es lo que se necesita para poder subsistir y para poder uno crecer, ¿sí? O sea, el dinero es el facilitador. Pero independientemente de eso, a ti se te nota, o sea, a ti y a todo el equipo de trabajo que hay detrás, el compromiso de realmente querer ayudar a más estudiantes. Y yo sé que cuando estás en ese discurso a veces puede sonar muy cliché de que la gente, pero no, o sea, es verdad, tu mensaje sí llega a muchas personas, porque yo sé que como me llegó a mí, le debe estar llegando en ese momento a muchas otras personas. Es ver primero esa sinceridad y esa honestidad en el propósito, o sea, cuando yo veo personas así, inmediatamente me conecto. Segundo, tu historia de vida. Claramente me identifiqué porque pues tú tuviste muchos intentos antes de lograrlo y eso es así. Uno piensa también por la misma cultura de la inmediatez de que todo se va a hacer rápido y que todo, si uno intenta algo la primera vez tiene que salir ya. Las mejores cosas de la vida casi nunca funcionan en ese sentido. Entonces, me encanta porque tú traes como a la realidad y pones a tantas personas como, venga, o sea, eso es capaz, es posible, pero con un trabajo consciente y una disciplina detrás de, y que va a requerir un esfuerzo y que puede que no se vea en el futuro inmediato, pero si eres paciente y eres, o sea, perseverante, lo vas a hacer, solo que no lo puedes obtener de la noche a la mañana. Entonces, eso me gustó mucho. Y lo otro es que, pues, muy responsable con el contenido que das. O sea, tú no tampoco prometes cosas que no puedes prometer, eres realista. Y eso, pues, me gustó porque hay una gran diferencia entre querer vender por vender y realmente a vender, pero con un propósito detrás de. Perfecto, no, excelente, mira. Y hay otra cosa que me llamó la atención, primero, muchas gracias ahí por tu comentario. Y otra cosa que me llamó la atención es que tú entraste y tienes claro el proceso de ejecución. Tú dices, yo soy ingeniera, conseguí ejecutar, ya ejecuté y perfecto, estoy ahora con mi beca, ¿no? ¿Cómo fue eso? Cuéntame por detrás, qué es lo que tú hacías, cómo lo hiciste, o sea, te conectabas a las clases en vivo, te conectabas a los videos que están allí en la plataforma. ¿Cómo fue ese método de estudio? Tú dijiste, perfecto, pagué, tengo una mentoría, voy a utilizarla. Y tú lo utilizaste muy bien. ¿Cómo fue esa? Cuéntame un poco cómo fue esa parte. A mí me ha pasado muchas veces de que en el pasado que he pagado mentorías y prácticamente uno pierde la plata. Pues no me refiero con mentorías de ese tipo, sino mentorías de cualquier tipo, de cosas que uno esté interesado. Y el error es que uno comete es que uno no le pone la voluntad a las cosas. O sea, uno piensa que porque pagó ya lo logró, o sea, o porque entró a algo, listo, ya hice mi trabajo. No, el trabajo más difícil es permanecer en el proceso. Y pues lo que para mí es como digamos que estos 10 años, mis 20 me dediqué, fue como a construir mi disciplina. O sea, es como, eso no hizo clic automáticamente, no habría hecho clic automáticamente hace 5, 6 o 7 años, pero es porque todo se reduce a que yo he venido haciendo un trabajo interior del ser y construirme como persona. Entonces, eso ha llevado a que yo ya sea más disciplinada en muchas cosas, que sea disciplina, o sea, que ya digo, bueno, me pongo esto y ejecuto un plan y realmente lo cumplo. Entonces, cuando yo accedí a la mentoría, pues yo ya la tenía clara, o sea, yo primero es escuchar, o sea, yo literal estaba atenta a lo que decías con la plena concentración, asistía a todas las clases en vivo, decía, bueno, clase en vivo y estudiaba pues los módulos respectivos a medida que yo iba avanzando en el proceso, o sea, tampoco me dejaba abrumar por todo el contenido, porque hay demasiado contenido. De hecho, yo no creo que haya revisado todo el contenido de la página, porque no lo tuve que revisar. O sea, ese plan grande yo lo desglosé en pequeños objetivos, así como tú lo has repetido muchas veces, y era más fácil cumplir un objetivo pequeño cada día, y cuando menos pensé, ya había cumplido el objetivo grande. Pero eso se dio porque primero, o sea, si es un mensaje que tiene que llegarle a otras personas, es estar abierto a escuchar y aprender lo que la otra persona, en este caso tú, nos quieres enseñar. Eso es como lo primero, estar receptivo, o sea, abierto a entender y a recibir la información. Y una vez eso, bueno, darse el tiempo de procesarlo y empezar a actuar. O sea, uno no se puede quedar pensando, casi como tú dices,
pensando y reflexionando, bueno, y no, ya, o sea, es como, listo, ya lo procesé, fecha, literal, o sea, yo era como que tal día empiezo, y tenía un cronograma que yo misma me puse en Excel, cuántas horas a la semana iba a estudiar, cuántas universidades a la semana iba a revisar, que eso fue todo noviembre, o sea, yo todo noviembre me dediqué a buscar universidades y eso fue lo único que hice, yo no me abrumé viendo más contenido, entraba a las clases, pero pues, o sea, ya, yo hice el proceso consciente y eso fue lo que me permitió, creo yo, pues como fácilmente ir avanzando en el tema. Excelente, no, mira, aquí podemos regresar a ese punto que tú dijiste, no, me pasé 10 años ahí haciendo alguna cosa, cambiando, emprendiste, cerraste, te pasó, ya te tuviste un golpe difícil de ir a pedir una visa, después no te la dieron, te quitaron la Ajá, otra visa. Entonces, todo eso, mira, fue formándote para llegar al momento en que tú llegaste y dijiste, paguen 6 meses, todo cambió. Nos parece que fue 6 meses, pero es todo eso, todos esos 10 años que tú fuiste poco a poco transformando total. ese perfil, ¿no? Y de ahí cuéntame, cuando decidiste en este caso postular la beca, ¿cómo fue ese proceso de selección? ¿Cómo dijiste, es este programa, es esta beca? Vamos a trabajar en eso. ¿Cómo fue esa parte? Bueno, el tema de la maestría, lo que te había dicho, que una de las razones que yo creo por la cual no lo pude lograr antes era porque yo no había hecho clic. O sea, yo miraba y miraba maestrías y miraba cosas y yo no conectaba. O sea, no sentía esa chispa y como que sintiera esa ilusión por realmente hacerlo. Ujú, Y nunca lo sentí hasta el año pasado cuando conscientemente inicié el proceso, cuando, o sea, de tanto leer, mirar, como dije, o sea, yo no te puedo explicar como exactamente cómo hice clic, simplemente hice clic porque sé que cuando leí la maestría se alineó ujú. a mi propósito de vida, se alineó a lo que soy yo como persona hoy en día, se alineó a mi estilo de vida, a mis valores y a mis certezas que he construido todo este tiempo. Entonces, fue algo bonito porque yo no lo pensé dos veces, o sea, un día cualquiera estaba en el proceso, leí la maestría resultó siendo una doble titulación en agroecología con agricultura orgánica, Ujú. y fue como, wow, esta soy yo. O sea, yo ya casi que estoy viviendo esta maestría en mi día a día. O sea, pues yo empecé a compararme. Yo decía, yo tengo un estilo de vida saludable, soy deportista, amo, pues como el tema, soy ingeniera forestal, estoy muy relacionado con el medio ambiente, realmente me mueven las causas ambientales, me Ujú. mueve la alimentación saludable y enseñarle a la gente, o sea, me mueve el campo, o sea, es como que inmediatamente todo Porque empezó a encajó. alinearse y ya, y dije, esto es, me voy por eso, y yo no busqué nada más. O sea, siempre dicen que es bueno tener, que tú dices, un plan B, un plan C por si algo, pero yo no tenía más planes. Yo decía, esto es y esto es. Si acaso un plan B, pero era la misma maestría, solo que con otro convenio en otra universidad. Yo nunca tuve otro plan, porque tenía la certeza de que eso era lo que yo quería. Entonces, eso es interesante, también es importante porque se encajó y nuevamente, como tú dices, no hizo clic, pero es toda esa historia que tú dices, ¿no? Deportista y todo ese proceso para que encaje en ese momento de vida que tú estás. Y sobre la beca, ¿cómo fue? ¿Cómo dijiste? ¿Y cómo voy a sacar los recursos? ¿Dónde voy a sacar los recursos? Listo, claro, porque empecé pues como a buscar las becas según el módulo pues, que teníamos en la plataforma y me di cuenta que no aplicaba para Erasmus, que la universidad como tal no tenía becas propias, que Beca Santander no, o sea, yo empecé a mirar todas las opciones y cuando empecé a hacer ese filtro, pues como eliminando las opciones, llegué a Colfuturo y Colfuturo, pues sí, como que yo dije, esta es la que quiero, esta es la única que sirve para lo que yo necesito esta maestría, me voy por Colfuturo, que Colfuturo es un crédito beca, o sea, no es una beca al 100%, pero pues, son unos recursos súper, o sea, aportan muchísimo y el crédito finalmente, pues si uno cumple después los requisitos, le condonan hasta el 80% de la deuda. Entonces es Pues, muy viable, o sea, es ¿no? una muy buena opción para uno poder viajar. En este caso, Margarita, cuando tú comenzaste el proceso y cuando tú enviaste los documentos a la universidad, a la beca que te ibas a postular, ¿tú sentías que sería un resultado positivo o estabas con dudas? ¿Cómo te sentías a la hora de enviar esa documentación? Honestamente, yo siempre tuve la certeza de que iba a pasar. Ya, A ver, pero era porque me sentía muy confiada del soporte que tenía por parte de ustedes. ya. Ujú, O sea, esa seguridad no la hubiera tenido si no hubiera estado en la mentoría. A mí me correspondió Ana fue mi tutora y ujú.
ella fue, o sea, muy clara en la información, en los feedback que me daba con los ensayos que tuve que hacer, con la información. Y eso es algo, por ejemplo, que cuando uno no está en ese mundo, pues no tiene la experiencia, o sea, no es lo mismo, o sea, puede que uno sí lo pueda hacer solo, pero le va a tomar más tiempo y le va a generar más conflicto en llegar a su objetivo. En cambio, con la mentoría uno se siente acompañado todo el proceso, porque algo tan sencillo como te leyeron el ensayo, te hicieron feedback y ya te lo aprobaron. Es como, en el fondo, uno es, bueno, o sea, aquí la mentoría, mi tutor ya me lo aprobó, yo también confío en el trabajo de ella, sé que ella mueve en este mundo, por ende debo confiar en lo que estoy haciendo. Entonces, eso era lo que siempre me daba tranquilidad, porque siempre tenía ese soporte que me validaba lo que estaba entregando en información, en lo que tenía que hacer, y a su vez yo era como, bueno, voy por buen camino. O sea, cada vez que Ana me daba un check y luz verde, yo hacía fiesta. Yo era como, wow, ya, o sea, si ella lo dijo, es como, yo sé que en la universidad van a pasar esos papeles. Lógicamente, siempre pueden haber errores Claro. y puede que no suceda, eso es parte del aprendizaje, pero esa confianza es lo que yo más valoro, esa confianza y ese apoyo durante todo el proceso. Excelente. Entonces, tú realmente tú te sentías un poco así confiada porque seguías un proceso. Había nuestros mentores que estaban ayudando en el proceso. Tú postulaste, confiaste en el proceso y bueno, llegaron los resultados, ¿no? ¿Y cómo fue recibir esos resultados? ¿Dónde estabas? ¿Cómo estabas? ¿Qué es lo que tú hiciste para poder, a quién contaste? Cuéntame un poco sobre eso. No, fueron dos resultados, porque como es una doble titulación, yo tuve que hacer proceso de aplicación a las dos universidades. Ujú. Entonces fue doble trabajo, aparte de todo. Y las respuestas no me llegaron al mismo tiempo. De hecho, la primera respuesta que me llegó fue súper rápido, fue en marzo, fue de la universidad holandesa, y me vino a llegar respuesta de la universidad francesa en abril. O sea, Wow. ese tiempo fue como, ¿será que sí? ¿Eso sí fue verdad o no? Ujú. Cuando me llegó la noticia, pues no, obviamente súper contenta. Yo no suelo, pues, o sea, mi modo es, no, yo no suelo como gritarlo a los cuatro vientos. Yo simplemente sabía, pero no se lo conté a nadie hasta que realmente tuve la segunda admisión de la otra universidad, porque yo pensaba que no era verdad. O sea, yo decía, no creo que sea verdad. No lo creía. O sea, la gente vino a saber en abril, cuando ya tenía, y aún así, yo no tuve respuesta de Colfuturo sino hasta mediados de mayo, porque son fechas, tiempos distintos. Ajá. Entonces yo decía, bueno, sí, tengo la universidad, pero no puedo hacer fiesta todavía porque no tengo lo más importante, que es la plata. Y sin plata, pues claramente no me da para viajar. Exacto. Ajá. Yo no vine a hacer fiesta y realmente a creerme el cuento hasta que tuve resultados de Colfuturo. Para mí antes, no lo creía. Perfecto. Y esto pasa porque ya te pasaron algunos Sí. puntos, digamos así, ya pasaste por algunos fracasos, ¿no? Que te llevaron ahora a estar un poco más centrada y decir, perfecto, solo voy a proceder cuando ya tenga todo listo, ¿no? Y eso es un buen punto también. Y cuéntame aquí, en este momento, tú ya ganaste la beca, ya te aceptaron en la universidad. ¿Cómo están esos trámites de visa? ¿Cómo está ese proceso? Porque aún hay esa etapa, ¿ya la tienes? ¿Estás nerviosa? No la tengo todavía. Ujú. Pues no, estoy en el proceso. Yo ya hice los papeles pues con la universidad. Yo la estoy tramitando primero con la Universidad de Holanda porque allá es donde voy a llegar ahorita en agosto. Ujú. Y no, pues me dijeron hace 8 días terminé el trámite y me dijeron que 4 semanas se puede estar tardando. Es decir, estoy con los tiempos justos y exactos. Y nada, ya solo me queda esperar. O sea, el tiempo de visa para mí, un mes. Pues Ok. según la información que me dio la universidad. Y eso haciendo todo el proceso muy rápido, porque la verdad yo le he metido la ficha, o sea, yo tuve resultados en mayo de Colfuturo y la semana siguiente yo ya estaba legalizando, o sea, yo no he perdido tiempo, he tratado de hacerlo todo lo más rápido posible y aún así siento que he estado cortica de tiempo porque mi viaje es en un mes y todavía no tengo visa, pero confío en que la vaya a tener ahorita No, para sí, finales sin de duda mes. alguna, ¿no? Ahora sí, sin duda alguna, pues la vas a tener, ¿no? Margarita, tú ya hablaste un poco de algunas cualidades que sin duda alguna contribuyeron para que tú puedas ganar la beca como deportista, un poco disciplinada, como tú dices. Tienes estas cosas centradas que con toda seguridad se vieron en tus documentos, con toda seguridad se vio en cómo presentaste el perfil. Pero cuéntame un poco acá sobre el perfil académico.
Tú eres una persona que siempre se destacó en la universidad con buenas notas, con notas promedio, bajas notas. Cuéntame un poco sobre quién era Margarita en la parte universitaria, recordando que tú eres ingeniera forestal, ¿no? Entonces, cuéntame un poco sobre Sí, eso. yo soy ingeniera forestal de la Nacional de Ujú. Colombia. Ya. Pues el nivel de exigencia es alto, Ujú. entonces eh, sí, sí fui buena estudiante, o sea, Ya. siempre me destaqué, pero no era las más brillantes tampoco. O sea, Perfecto. fui Ujú. buena estudiante, pero como mi mundo, si bien he sido responsable con el estudio, yo nunca dejé que el estudio se convirtiera en mi mundo, así como en ese momento el trabajo tampoco es mi mundo porque siempre he hecho otras cosas por fuera de él. Ujú. Entonces, lo que tú dices, el deporte, otros intereses, naturalmente me gusta el tema del voluntariado, las causas sociales. Entonces, todo eso complementaba mi vida de estudiante. Entonces, como hacía tantas cosas, pues sí, yo respondía a la universidad, pero no eran las brillantes. O sea, mis amigos, por ejemplo, estudiaron becados la universidad, yo no, porque Ujú. nunca podía llegar al promedio de 4 o 5. O sea, mi promedio siempre se mantuvo en 3,9, 4, que es un Excelente. promedio bueno, pero como yo estaba estudiando con gente con tan alto nivel, pues Ujú. sí, yo no era la más brillante. Obviamente otras personas se van a comparar como, pero 3,9, 4 es un buen promedio. Yo Ajá. estudié, pero pues sí, pero uno se compara con la gente que está rodeada y esa es la realidad. O sea, Ya, ya, tengo amigos bien. que son muy brillantes. Excelente. Entonces, como estudiante, sí, o sea, bien, pero no dentro del top. Ok, perfecto, ese es un buen punto, ¿no? Bien, pero siempre disciplinada, cumpliendo las tareas, llegando allá Sí, y haciendo lo que había que hacer, ¿no? Y de ahí, un punto a favor tuyo también para ganar la beca, considero que debe ser, para ser aceptado en las universidades, ¿no? Para postular a esas universidades, el inglés. Tú hablas un poco aquí de que ya fuiste a hacer una estancia en Estados Unidos, eso te ayudó seguramente a soltarte en el inglés hablando, pero ¿hubo alguna preparación extra en el idioma? Cuéntame un poco sobre eso. ¿Estudiaste inglés? ¿En dónde estudiaste? ¿Cómo lo hiciste? mira, yo sí, a mí me encantan los idiomas, entonces Ya. pues naturalmente se me da aprender un idioma y la mejor estrategia para estudiar otro idioma es incluirlo en tu día a día. Ok. Entonces eso fue lo que yo hice, o sea, como me gusta, entonces yo tengo el celular en inglés, yo leo cosas en inglés, yo veo Netflix en inglés, escucho mucha música en inglés. Ujú. Entonces, no es que yo literal esté en una escuela estudiando inglés. En su momento, cuando era adolescente, cuando estuve en el colegio, sí lo hice porque de ahí salieron mis bases, pero yo he mantenido el inglés es porque lo tengo incorporado en mi día a día. Entonces, nunca siento que estoy estudiando inglés. Y para mí esa es la estrategia y esas son las razones por las cuales no se me ha olvidado el inglés. En el Ujú. ambiente laboral sí lo he tenido que utilizar un par de veces, sí. Medellín también es una ciudad en la que vienen muchos extranjeros, entonces también se da la oportunidad de uno usar el inglés desde que uno quiera. Pero Excelente. como para mí eso está en mi día a día, nunca se volvió una carga estudiar inglés. De hecho, cuando fue a prepararme para el examen, claramente sí tuve una rutina y algo más estructurado porque necesitaba entender el examen, cómo presentarlo, tener una estrategia, pero no lo sentí como una obligación porque a mí me encanta el inglés, entonces como nada, está siempre en el día a día y esa es como un consejo, alguien que quiera aprender inglés, inclúyalo en su día a día, incorpórelo en todo, o sea, que se levante pensando en inglés y se acueste pensando en inglés, que naturalmente el proceso se va dando. Perfecto, ¿no? Aquí el consejo sería vivir el idioma, ¿no? ¿Qué es tú haces, no? Tú haces Sí, el idioma. Y vivir el muchas veces idioma. nosotros pensamos que para vivir el idioma nosotros tenemos que irnos al extranjero, irnos y estar allá viviendo. Y yo tengo algunos colegas, algunos amigos que incluso yéndose al extranjero no pudieron vivir el idioma porque allá también hablaban español, la comunidad latina en Estados Unidos y todo era un problema, ¿no? Entonces, tener esa estrategia de tú mismo en tu entorno, en tu burbuja, comenzar a vivir el idioma, va a ayudarte en ese proceso, ¿no? Cuenta, Margarita, ¿quién te acompañó en este proceso aquí? Además de, obviamente, digamos así, no en la parte técnica de mentorías o algo así, sino familiar. Contabas con el apoyo de familiares, ellos sabían, no sabían, No, lo hacías la sola, ellos ya gente, saben ahora. pero es mi modo de ser y soy yo y es porque precisamente como ya había fracasado Ujú. anteriormente en este objetivo, en este sueño que yo tenía, yo lo tenía muy para mí. O sea, la gente, o por lo menos mi círculo familiar y mi red de amigos más cercanos, vinieron a enterarse del proceso cuando yo prácticamente ya tenía listo para aplicar, pues ya tenía los papeles listos para aplicar a la universidad. Ujú. Antes no, o sea,
todos los 3 primeros meses, que fue como la época en la que yo estaba concentrada, identificando qué quería estudiar, en dónde, cómo hacerlo, la estrategia, me lo guardé para mí. O sea, fue algo que lo hice conmigo misma. Y pues claramente pues con ustedes, pero no, yo no compartí eso hasta que yo ya tenía, no lo compartí. Y Pero eso, precisamente porque era un miedo que yo tenía, como que si lo compartía de pronto las energías pero ay, otra vez, pero usted ya está para aplicar, porque siempre siempre hay toda un persona va comentario. a tener su posición. Exacto, siempre hay un comentario. Pero eso de ahí que tú hiciste es una carga muy pesada para ti porque tú, o sea, solo tú sufres, no puedes hablar con nadie, no puedes comentar con nadie. ¿Y a quién fue la primera persona que contaste después de que ya salieron todos los resultados? A mis papás, sí, les conté a mis papás. A mis ¿Y qué es lo que papás ellos fueron la dijeron? primera persona. Pero también, o sea, la respuesta fue súper chistosa porque era como mi papá contento y mi mamá como, pero ¿por qué se va a ir? A buscarse peligros a otros lados. O sea, es como, pero mamá, siempre va a haber un comentario. Por Sí, esa misma razón, yo nunca quise decir nada hasta cuando ya no estuviera segura de que ya iba a aplicar, que ya tenía todo listo. Porque ujú, los comentarios, a ver, cuando uno está planeando algo o tiene un objetivo que uno sabe que ese objetivo va a cambiar radicalmente muchas partes de tu vida, o por no decir toda tu vida, ujú, y es algo y que uno lo considera como tan importante, uno quiere primero cuidarlo, o sea, es como cultivarlo, como madurarlo, y cuando ya está listo, que uno ya, porque ese proceso de cuidarlo, de cultivarlo, de regar como la plantica todos los días para que pueda germinar, eso también viene acompañado de una certeza y una seguridad que uno va adquiriendo en el proceso. Entonces yo también estaba haciendo mi propia preparación de cuando fuera a decir la noticia de que iba a aplicar ya a la universidad o que ya había aplicado, porque es que yo creo que yo les dije ya cuando había enviado el correo de aplicación, o sea, antes ujú, no. Ya uno también tiene esa certeza y como esa fortaleza para recibir los comentarios y que no lo afecten, exacto. que Ujú. lo puedan hacer dudar de ese proceso en el que uno está. Y es importantísimo eso que tú comentas, porque un mínimo comentario, por más mínimo que sea, como, pero ¿para Afecta. qué te quieres ir fuera del país? Que puede ser por cariño, que puede ser por amor, que puede ser porque tus papás te quieren ahí cerca, pero ese mínimo comentario en la situación que tú estás, en el estrés que tú estás, en los resultados que tú vienes alcanzando, puede hacer que tú te des por vencida en ese proceso. Entonces, mira, es importante, bueno, si bien, digamos así, no recomiendo mucho y llevar este proceso tan solitario como tú lo llevaste, pero sí recomiendo más bien analizar el entorno en cual tú estás y ver cuán vulnerable tú estás a ese tipo de comentarios. Y si lo estás, y si sabes que eso te va a afectar, si sabes que eso de ahí puede hacer que tú termines no tomando una decisión, mejor no optar por contar, ¿no? Porque hay varias personas que, por ejemplo, me comentaban acá, que son becarios, que cuando ellos decían al papá o a la mamá que van a entrar en la mentoría, ya les decían, o sea, ¿pero para qué? ¿Pero por qué eso de ahí? O cosas por el estilo. Entonces, desde ese instante ya les frenan y después, y eso, como te digo, es algo natural, ¿no? Eso es algo que pasa y es por eso que debemos identificar un poco nuestro entorno para poder llevar esto con más tranquilidad. Margarita, de toda la mentoría que nosotros hicimos, de todo lo que tú aprendiste, ¿qué es lo que más te impactó si tienes que quedarte con una única cosa? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que más aportó para ti valor dentro de todo lo que es la estructura de la mentoría? Toda la mentoría tiene contenido muy valioso, pero para mí las clases definitivas fue el primer módulo, Ujú, donde tú hablas del propósito de vida, o sea, ujú, de que ir a estudiar por fuera del país o decir estudiar algo, no es estudiarlo por estudiarlo, y eso lo entiendo y ujú. estoy muy de acuerdo con eso, porque una vez uno tiene esa tranquilidad y tiene esa coherencia interna, puede reflejarlo en el exterior y se pueden materializar muy fácil las cosas. Si tú desde tu mentoría no hubieras hablado de esa alineación del ser primero, de todos los temas que hablas, del tema de alinearse con el propósito de vida, del tema de ser disciplinado, del tema de como persona tener algo más en tu mundo aparte del trabajo o del estudio, porque es que somos seres humanos, somos muy complejos, estamos compuestos de muchas áreas, tal vez este proceso no hubiera sido el mismo y tal vez no hubiera tenido la beca y no estaría pues como con estas noticias positivas. Para mí lo más importante es el tema del ser, porque todo lo otro, lo técnico, se da naturalmente, o sea, todo se puede aprender, se puede programar, se puede crear una estrategia, se puede hacer, pero el ser es algo que es lo que más cuesta. Y no es un proceso fácil, porque es un proceso que vas construyendo y construyendo y construyendo.
a lo largo de todo ese tiempo, ¿no? Porque te confronta. Es que Ajá, claro. eso es. O sea, cuando uno empieza ese proceso consciente, realmente termina uno en una confrontación y muchas veces pues se da cuenta uno de realidades o verdades que a uno no le gustan, Exacto. literal. Entonces, para mí eso es lo más valioso, el módulo donde tú inviertes una cantidad de tiempo hablándonos del ser. Todo lo otro para mí es añadidura, Es un complemento para justamente cuando están bien complemento. alineados Claro. ir llenando todos esos otros Uh-huh. puntos, ¿no? Margarita, ¿qué es lo que tienes que comentar para los chicos que están pensando también en ganar una beca, quieren ganar una beca, pero están por ahí perdidos, ¿no? Están por ahí, esa Margarita que estaba desde los 21 hasta los 30 buscando ganarse la vida de diferentes maneras. ¿Qué es lo que podrías recomendar a una persona que está queriendo una beca, pero que aún no lo consigue? ¿Cuál sería esa recomendación única que tú podrías dar que de alguna manera le pueda ayudar a esa persona? Confiar en uno mismo. O sea, Ujú, no hay limitaciones, literal. El no puede ser una limitación para no hacer las cosas. Uno primero se tiene que creer y comer el cuento para poder hacer. O sea, cuando uno empieza este tipo de procesos, es muy fácil que los comentarios lo afecten a uno, pero si uno tiene claro ese propósito y tiene esa certeza y escucha su intuición, porque al final todo se traduce de esa intuición, de ese algo por allá en el interno que te dice, oiga, sí, usted lo tiene que hacer, o sea, es como que le nace del alma, hay que escucharlo. Y si uno ya escuchó la intuición y que está ahí, no hay que dudarlo, hay que meterle la ficha y permanecer en el proceso, aún sabiendo que no va a ser fácil, porque para mí es seguir como la guía de la intuición es el camino más difícil, que ujú, siempre va a tener opositores y porque uno está yendo en contravía de lo que uno se supone debería de hacer. O sea, eso siempre va a ser difícil. Pero si uno se mantiene fiel a su propia verdad, con seguridad puede alcanzar lo que se proponga. Para mí ese es como el excelente. consejo. Y es un buen punto, ¿no? El simple hecho de tal vez estar viendo este video, estar viendo esta clase, es esa intuición de que ya está en el camino, de que ya están buscando ese tipo de Total. información, ya están, o sea, por algún motivo están viendo esto, entonces ya comenzaron por ese camino. No será un camino fácil, pero es un camino posible, ¿no? Ganar miles de dólares, estudiar en el extranjero, tú lo vas a hacer en los próximos meses, en los próximos años, entonces mucho más que posible. Algo que parece demasiado lejano, algo que parece imposible, como tú dices, ¿no? Pasaste 10 años ahí intentando algunas cosas y después resolviste todo esto en 6 meses y es un cambio de vida drástico, ¿no? Entonces, tú siempre buscabas regresar al extranjero, el entorno que tú tenías era un único país, pensabas que esa era la única solución, pero Uh-huh. cuando te permitiste un poco abrir la cabeza, abrir la mente, dijiste, es perfecto, hay muchas cosas más, hay muchas becas más, muchas oportunidades y vamos a ese tipo de oportunidades, ¿no? Así es. Resumen perfecto. Perfecto, mira, cuéntame aquí cuáles son sus próximos pasos, qué estás haciendo ahora, cómo estás para ir entendiendo ya esa rutina que están nuestros estudiantes que van a estudiar en el extranjero. No, ahorita estoy en tema de finalizando mi trabajo, pues tratar de dejar pues ya todo el día. A nivel personal también dejando cosas organizadas porque pues yo vivo sola, tengo mi apartamento propio, entonces estoy en todo el proceso de lo que uno tiene que hacer, vender cosas, que va a dejar, o sea, todo el proceso que uno tiene que hacer cuando va a salir del país, desde decidir qué va a hacer con las cosas del apartamento hasta qué va a empacar, qué es lo necesario, o sea, estoy en este momento con todos esos procesos al mismo tiempo, pero bueno, no, o sea, lo más importante es que me lo estoy intentando disfrutar, o sea, estoy como Sí, un día a la vez, porque puede resultar muy abrumador y más cuando pues ya el tiempo cada vez son menos los días, pero no, un paso a la vez haciendo todas las cosas financieras, económicas, pues porque no es ujú, cuando alguien es de pronto en sus 20 que vive con sus papás, pues hay decisiones que no tiene que tomar ni que preocuparse, pero ya cuando uno es independiente, vive solo, pues ya ujú. eso viene con otro mundo, otras responsabilidades y decisiones que uno tiene que tomar. Excelente. Y cuéntame, Margarita, algunos comentarios finales que quieras dejarnos, que quieras hacer aquí para los chicos, para las Pues personas, para los... como comentarios finales, pues primero es agradecerles. Cuando yo recibí la noticia, también pues una de las cosas que pensé fue en enviarles un correo a agradecerles porque pues esto fue también posible gracias al acompañamiento de ustedes. Segundo, la misión en la que estás y todo tu equipo es
algo, pues en realidad que lo siento y siento que es sincero y que es honesto y que estás haciendo una ayuda gigantesca a la juventud, haciéndoles como cambiar de paradigma y realmente que la gente entienda que, es que los sueños sí se pueden cumplir, o sea, que sí es posible, eso no es por allá una realidad eh, en la estratosfera, no, o sea, eso sí es posible, solo es quitarnos esas limitaciones que tenemos por la misma cultura, por la misma familia, por las mismas costumbres, pero desde que uno tenga la voluntad, todo, todo se puede cambiar y todo se puede alcanzar. Y ya, nada, felicitarlos y supremamente agradecida por esta mentoría. O sea, de corazón, lo que necesiten a la orden. O sea, querieran aquí a una persona más que con toda la voluntad y con todo el amor está también dispuesta a colaborar en lo que necesiten. No, seguro que sí. Mira, siempre nuestros estudiantes que ya ganan una beca se vuelven nuestros aliados porque son ustedes los que están viviendo la nueva realidad en el extranjero, los que están viviendo lo que está pasando en el mundo actual. Si bien yo estoy en el extranjero, ya pasaron algunos años, cambian algunas cosas, ya no es muchas veces lo que yo pienso. Entonces, siempre ustedes son nuestros aliados, siempre buscamos y les llamamos para que ustedes cuenten un poco su experiencia desde el extranjero, cómo está haciendo, cómo se están adaptando, qué tan difícil, qué tan fácil, para que nuestros estudiantes vayan entendiendo esa realidad y digan, ah, perfecto, o sea, quiero o no quiero, porque ya una vez, digamos así, que nosotros queremos ir al extranjero, ya ganamos la beca y nos vamos, cuando estamos allá ya es otra vida, es otra cosa, es otra realidad, ya no podemos regresar, o sea, ya estás en lo que querías, ahora es como que yo veo esto como cortar un puente, ¿no? Es como que tú sufres tanto para cruzar el puente, pero cruzaste y el puente se cae y no hay cómo regresar. O sea, es ahora seguir. O sea, un nuevo horizonte se abre y ese horizonte es el que queremos que nuestros alumnos, nuestros becarios nos cuenten, ¿no? Entonces, seguramente te mandarán un correo allá para que después en el futuro nos cuentes un poco su experiencia, cómo te fue, cómo te está yendo. Y mira, de nuestra parte, pues agradecerte siempre también por este espacio, por el tiempo, por la confianza. No es fácil confiar, como tú dices, el dinero es un elemento que nos permite estar, subsistir y tomar una decisión, en este caso, de invertir en nuestra mentoría, pues también te agradecemos mucho por la confianza y nosotros hacemos este trabajo siempre pensando en el hecho de que esa inversión valga la pena, ¿no? Y en tu caso, pues valió la pena, pues estás recibiendo algunos miles de dólares a cambio de todo ese conocimiento que implementaste, ¿no? Sí, así es, Omar. Excelente, Margarita. Entonces, mira, cualquier cosa, nosotros estamos acá para seguirte ayudando. Pues de mi Muchas parte, un fuerte gracias. abrazo. Disfruta mucho allá de Francia, disfruta mucho de Países Bajos, donde vas a estar. Y pues básicamente cualquier cosa, seguimos acá. Claro que sí, con seguridad los molestaré. Sí. Mándanos una foto cuando ya estés llegando al primer país, mándanos una foto. Siempre Ah, tenemos. bueno, sí, listo. Mándanos una foto. Y de verdad, mándanos una foto como que llegué, estoy aquí. Es como que, caramba, estoy cumpliendo mis sueños. Y algo que realmente nos permita conectarnos a nosotros también. Porque como tú dices, estamos en una misión que no es fácil. Y estos mensajes, estos agradecimientos que ustedes nos dan, el hecho de que tú ya estás en el extranjero, nos motivan también a seguir avanzando en este proceso. Soy ingeniera forestal y llegué al mundo de las becas porque ya llevaba un tiempo, varios años, con la idea de querer hacer una maestría en el exterior. O sea, yo ya viví pues,